en un propósito, en un objetivo. Entonces, la palabra perseverar me habla primeramente de mi mentalidad, tener algo en mente a lo que quiero llevar. Y el permanecer me va a ayudar a mantenerme firme mientras yo esté enfocado en ese objetivo, en esa meta, en eso que quiero alcanzar. Entonces, el perseverar me habla de que a pesar de toda circunstancia difícil, que a pesar de toda opinión de los demás, que a pesar de todo obstáculo y hasta incluso cansancio que podamos tener mental, físico, que aún los problemas que se levantan, las malas noticias, yo puedo mantenerme firme, constante, enfocado en eso que quiero lograr o alcanzar. Entonces yo te traigo a memoria, por ejemplo, si en alguna tormenta que pudiste estar o viste, ¿vieron cuando el árbol está bien firme? El viento viene y azota y ese árbol, ¿no? Caracteriza mucho a eso, a la palmera, que sopla mucho, se va, pero sin embargo se mantiene firme. ¿Por qué? Había hecho un ejemplo Manuel el día miércoles, porque sus raíces son profundas, está bien agarrado, que impide que se mueva del lugar donde está plantado. Entonces, la perseverancia no es la ausencia de tener caídas, de tener tal vez algún fracaso, sino que la perseverancia es la capacidad que yo logro tener de levantarme una vez más, ¿sí? Vamos a repetir entonces. Perseverancia es aquello que yo me propongo, me mentalizo, aquello que quiero alcanzar, a pesar de toda circunstancia que pueda venir a desalentarme. Eso no quiere decir que yo en el camino voy a tener caídas, fracasos, cambios, sino que a pesar de todo, yo puedo tener esa capacidad de volverlo a intentar, de levantarlo una vez más. Y la palabra dice que 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Y uno de los ejemplos que yo hoy voy a traer es la parábola del hombre rico, para que podamos leer y luego leer otro pasaje más. Eso está en Lucas 12:20. En Lucas 20 nosotros escuchamos la historia de este hombre rico que recibe una herencia y él se mentaliza en poder generar más ingresos y hasta incluso buscar la manera que todo lo que produzca, todos los granos, todo lo que él pueda tener, resulta que para eso empezó a estratégicamente organizar cómo lo iba a hacer. Entonces dice, voy a generar tanto de grano, voy a tener cierta ganancia, pero necesito un lugar donde poner todo eso. Entonces él, ¿qué hace? Dice el versículo 17, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces el versículo 18 dice, entonces voy a derribar mis graneros, voy a edificarlos aún mayores, cosa de que todo quede guardado ahí. Sin embargo, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, esto de la fragilidad de lo que nosotros podemos entender como la vida, de saber que nosotros no tenemos los días contados, no sabemos cuándo va a ser esa fecha de vencimiento que tenemos. Entonces, el cristiano no es que vive porque vive nada más, sino que
a diario tenemos una conexión, una relación con Dios. Pero ¿qué pasa? Vos y yo, como hijos de Dios, que aprendemos la palabra de Dios, que mientras más queremos acercarnos a Él, más conocemos de qué se trata, todo lo que respecta a Dios, todo lo que respecta a Él. Entonces, nuestra meta como hijos e hijas de Dios es alcanzar un día en la eternidad, estar con nuestro Dios. Entonces, para ello, qué bueno es saber que nosotros hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza, pero es cuidar diariamente nuestra salvación, estar en relación con el Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos cada día más. Entonces, este hombre mentalizó, buscó la manera. Sin embargo, ¿qué pasó? Venían a buscar su alma, y todo lo que él había pensado, todo lo que había programado, todo lo que había buscado, de alguna manera, dice, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, en este tiempo, ¿cuál es el pensamiento nuestro? ¿Cuál es la mentalidad nuestra? Entonces, por un lado, como hijos e hijas de Dios, es saber que un día Jesús va a volver a buscarnos. Entonces, para ello, yo necesito mantenerme en relación con Dios. Y si bien decíamos recién, es hermoso congregar, pertenecer a la familia de Dios, pero también cultivar en nosotros la palabra de Dios, que es vida, la oración, porque a través de la oración yo le puedo contar a Dios cuáles son mis temores, cuáles son mis deseos, cuáles son mis metas para alcanzar. Entonces yo en su palabra puedo derribar un montón de enemigos que tengo en mi mente, en mi corazón, cosas que me han sucedido y me vienen a recuerdo. ¿Para qué? Para que yo pueda alcanzar esas metas que quiero lograr. Si hablamos de la parte espiritual, como hijos e hijas de Dios, nuestra meta es llegar al cielo en santidad. Dice la palabra de Dios que nadie va a ver a Dios sin santidad. Entonces es importante todos los días que Dios renueve el espíritu de nuestra mente. Pedirle a Dios en oración perdón por nuestras fallas. Buscar a Dios cada día de nuestras vidas. Ahora nosotros acá en la tierra tenemos metas, tenemos proyectos, tenemos objetivos para alcanzar. Y en la parte espiritual puede ser, yo quiero congregarme más. Yo quiero que este año yo pueda orar mucho más. Yo quiero leer la palabra y algún día compartir un devocional sin tener vergüenza, sin ponerme nervioso, nerviosa. Yo quiero predicar en las calles. Yo quiero servir a Dios. Son metas, objetivos, proyectos, pero para eso debemos perseverar. ¿Y qué era perseverar? Día a día ir creciendo, ir avanzando hacia esa meta que yo quiero, sin pensar en no lo puedo hacer, no sé cómo hablar, no lo voy a alcanzar. Entonces, en esos enemigos que nosotros tenemos, Dios nos va a ayudar. ¿A través de qué? De la oración, de contarle a Dios, de poder leer la palabra y atesorar textos bíblicos que van a bendecir nuestras vidas. Recién leíamos Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Después tenemos otro texto que dice, por ejemplo, en Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios y no atesoro para mi vida la verdad de Dios, el alimento sólido, cuando venga el enemigo, que soy a veces yo mismo, cuando yo recuerdo un fracaso que tuve y eso me estanca, cuando hay una palabra que resuena en mi cabeza porque siempre me lo dijeron desde chico, cuando hay algo que yo intenté hacer pero no lo logré,
cuando tengo un trabajo que no me da esa posibilidad de invertir más, cuando no tengo posibilidad de ahorrar, cuando vienen años y años sin poder llevar a mi familia de vacaciones. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida diaria que nosotros muchas veces no podemos alcanzar? Pero no porque no podamos, sino porque no nos mentalizamos o no nos ponemos como objetivo. ¿Cuántos tienen para renovar cosas de su casa? ¿Cuántos quieren hace tanto tiempo revocar esa pared, cambiar el color de la pintura, cambiar el techo, poner una escalera, hacer otro cuarto más? Y pasan los años. ¿Hace cuánto no te vas con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, tu hija de vacaciones? No es porque no se pueda. ¿Hace cuánto no salís con tu pareja a cenar, a almorzar? ¿Hace cuánto no le haces un regalo a alguien? ¿Hace cuánto no te autorregalás algo para vos? Entonces, sí es hermoso saber que nosotros como hijos de Dios tenemos esa meta preciosa de que algún día vamos a estar en los cielos con Jesús. Es hermoso. Y es estar. Y por eso estamos los unos con los otros soportando las cargas, alentándonos. Más allá de que unos son más maduros que otros tal vez oran más, leen más, tienen más tiempo. Pero esto que decía Milcar de dar, cuando yo puedo ser parte de la obra de Dios, mi vida tiene una satisfacción. Entonces el perseverar no solo es el hecho de, sí, yo todo lo que me propongo lo hago, ¿no? Si hablamos en la parte secular, vieron que a veces los signos zodíacos ahí te dicen que hay uno que lo que quiere lo logra y tantas cosas más, y así vive la gente, diciendo, sí, yo lo llegué a alcanzar, yo fui por toda mi fuerza. Pero hoy vemos en muchos personajes, dice que quien inventó la luz, la lamparita, hizo como 7.000 intentos para poder lograrlo. Hasta que hubo alguien que le dijo, ya está, o sea, tu proyecto no va. Sin embargo, él dijo, de todas esas veces que intenté, tengo un montón de posibilidades de poder lograrlo. Entonces, enemigos que vienen hacia nuestra mente, hacia nuestra vida, una de ellas es la impaciencia. Vivimos en un mundo, en una sociedad, y más los actuales niños y adolescentes, en que ya queremos todo, ¿no? Entonces, usted quisiera tener una casa ya, ahora. Sin embargo, qué importante es día a día ir buscando la manera de ir mejorando, de ir progresando, y no que quede solo en un sueño ahí estancado. Entonces, olvidamos muchas veces que para lograr cosas importantes es necesario este tiempo de ir avanzando, de ir creciendo. Otro de los enemigos que tenemos es el desánimo ante las críticas de la gente, ante el rechazo que podamos llegar a tener. Entonces, ante el desánimo, muchas veces no logramos esas metas y esos objetivos que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos sobrecarga, porque nos sentimos desgastados, porque hasta incluso en nosotros hay cansancio mental. ¿Cuántas veces en una pareja son dos? Y a veces hay uno que pone más que el otro, entonces llega un momento que voy a decir, listo, ya está. ¿Para qué me voy a esforzar? Me estoy cansando, si del otro lado es como que Germán se esfuerce a trabajar y yo malgaste un montón en comida, en ropa, entonces no hay en los dos un punto estratégico en los que nos pongamos de acuerdo para avanzar. Y qué importante es que nosotros también podamos entender que tenemos que persistir y no abandonar. Porque el hecho de yo continuar, el hecho de yo seguir, el hecho de yo seguir perseverando, hace que yo mismo mate esos miedos que tengo, mate muchas veces formas de mi carácter,
mate muchas veces debilidades, porque el hecho de que yo avance un día más, me hace ver que lo pude lograr, que lo que ayer yo no lograba, hoy sí lo puedo alcanzar, y el mañana también me va a tener más cerca de lo que yo quiero alcanzar o llegar. Levanta tu mano si me estás entendiendo hasta acá. Entonces, cuando en lo espiritual yo puedo lograr orar y hablar con Dios, le estoy entregando a Él todos mis deseos, todas mis metas, todo lo que yo quiero lograr. Cuando leo en su palabra, el Espíritu Santo de Dios va a hablar a mi vida. Él está conmigo como poderoso gigante. Él nunca me va a dejar solo, nunca me va a dejar solo. Que Dios está ahí conmigo para darme esa luz en el camino que yo necesito. Y la palabra de Dios me va haciendo crecer y fortalecer. ¿Para qué? Para que en aquellas cosas que yo no logro alcanzar, la palabra de Dios venga a través de su Espíritu Santo y me recuerde que sí, que si yo lo pongo en sus manos, Dios se va a ocupar de todas las cosas. Dice Mateo 6:20, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y qué bueno saber que nosotros, como hijos de Dios, es importante poner los ojos en Jesús, poner nuestra mirada en Él. Hay otro texto que dice que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las nuestras. Que cuando nosotros invertimos en Él, hacemos tesoros en los cielos. Dice el versículo del 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque a donde está tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, qué hermoso es no descuidar nuestra parte espiritual para que en nuestras metas, en nuestros objetivos, en lo que nosotros deseamos alcanzar, Dios esté allí para darnos el respaldo. Amén. Porque si uno en su corazón se propone algo, alcanzar a una vecina de mi barrio, alcanzar a un familiar, yo tendré que poner de mi parte, tendré que esforzarme, tendré que hacer cosas a diario a fin de llegar a su vida, de relacionarme. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar, conquistar a mi cuñada, no solo va a quedar en orar, yo voy a orar por ella, pero tendré que buscar la forma de acompañarla como mamá, a visitarla, relacionarme más para yo poder llegar a tener más relación con ella, poder hablar del Señor. Y cuando vos tenés ese deseo de llegar con Dios, Dios es el que va también tocando la vida, tratando en su corazón para que la palabra de Dios llegue e impacte a su vida. Tal vez vos en tu deseo está el hecho de conquistar nuevamente a tu pareja, conquistar a tus hijos, equipar tu casa, cambiar cosas en tu casa, terminar, modificar. Tal vez para otros será orar más, leer más la palabra de Dios, permanecer firme o estar estable en un trabajo. ¿Cuántas cosas muchas veces nos proponemos, pero nos vamos del enfoque, no continuamos, tal vez porque nos cansamos, tal vez porque somos impacientes? Entonces, la forma de perseverar no es que es una motivación que yo puedo tener de un día para el otro o un día se va, sino que es el hecho de tomar un compromiso hasta incluso cuando no tengo ganas o cuando no siento esas ganas de venir. ¿Cuántos de nosotros
tenemos ese compromiso por la casa de Dios, por el estar en la casa de Dios. Aunque puede ser que un día tal vez gris o un día de lluvia, uno desee, ¿no? Un poquito estar con mates, con torta frita, descansar, pero hay un compromiso para Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia puede estar abierta, porque la iglesia puede tener a alguien en la puerta que pueda atender a la gente, porque hay alguien que puede estar para abrazar y hablar con esa persona, porque puede haber alguien cantando, ministrando, dando la palabra. Entonces hay acá un compromiso para con Dios. Y ese compromiso Dios siempre lo tiene en cuenta. Y que nuestra mentalidad sea una mentalidad de crecimiento. Entender que tengo errores, que he pasado tal vez fracaso, pero eso no es el punto final, sino que en esa mentalidad yo quiero corregir lo que sea necesario para seguir avanzando. Mateo 24:36 dice que nosotros no sabemos el día ni la hora que Jesús vendrá a buscarnos. Hay una limitación humana ahí porque solo ese secreto lo tiene Dios, lo sabe Jesús. Sin embargo, qué bueno es saber que va a ser de sorpresa, que nos tiene que tener a nosotros vigilando, nos tiene que tener a nosotros estando atentos, perseverando en la oración, en el compartir la reunión, en estar leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, Dios fortalece mi vida. Dios va sacando esa impaciencia de mí. Dios va recordándome que en Él lo puedo lograr, que puedo avanzar. Cuando viene el desánimo, Dios me levanta. ¿Cuántos han pasado momentos de estar desanimado, de no querer hacer nada, de que ya pareciera que estás solo peleando? Es ese Dios que nos levanta, que nos anima, que está con nosotros. Entonces, no te pongas mal si tal vez decís, bueno, tengo 40, tengo 60, no lo puedo lograr, mira, ya tengo hijos. Dios es el Dios de oportunidades, Dios es el Dios que nos quiere ver bien, porque como decía recién Amílcar, cuando yo doy, hay satisfacción en mí, hay alegría en mí, hay alegría en la otra persona. Cuando vos regalás tal vez esa campera que te costó comprar y ves a esa persona que se abriga, que la ves pasar y está abrigadito con él, te da una sensación de satisfacción. Lo mismo para nosotros, el lograr metas, el lograr objetivos, a nosotros nos trae satisfacción al corazón. Y hay una historia que es la del ciego Bartimeo. La palabra de Dios la cuenta en Mateo 20 y también la cuenta en Marcos 10. En Mateo dice que eran 2 ciegos. Marcos solo se enfoca en contar y tal vez dejar plasmado en la historia solo el de el ciego Bartimeo. Tal vez era importante contar lo que quedó de esa historia que en fin contarla de los dos. Pero este ciego Bartimeo dice que estaba en la puerta del templo, estaba mendigando. Si quiere leerlo conmigo, Marcos 10. Él estaba mendigando. Había una gran multitud porque claro, Jesús venía predicando. Y él escuchó que Jesús estaba cerca. Entonces él, la única manera que tenía de expresarse y buscar que Jesús pudiera escucharlo para detenerse a él, ya él sabía de por sí que su incapacidad era la ceguera. Había mucha gente, por lo tanto él no podía saber específicamente dónde estaba Jesús. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el ciego Bartimeo comenzó a dar voces y comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alrededor estaban personas que le decían que ya está, callate, no te das cuenta que no te escucha.
Entonces, esto traía a memoria en estos días de que muchas veces uno tiene visualizado en su mente cómo quedaría su cuarto, ¿no? Ese cuarto que uno quiere renovar, cambiar, cómo quedaría el frente de mi casa, cómo sería la relación con mis hijos, con mi pareja, cómo sería ese momento de salir del hotel, ir a la playa, volver. Uno imagina, visualiza. Pero tiene tal vez voces como las tenía el ciego Bartimeo. Callate, Jesús no te va a escuchar. Como tal vez tenemos vos y yo pensamientos o voces. Ya todo está perdido, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, nunca va a suceder. Sin embargo, el ciego, dice el versículo 48, clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y dice que llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este ciego estaba dispuesto al cambio y no se detuvo por el qué dirán de la gente. Entonces el versículo 51 dice que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y ¿sabes qué es lo lindo de ser agradecido a Dios y estar orando a Dios? Es que cuando yo le agradezco a Dios, la queja se aleja. La queja no la tengo todo el tiempo repitiendo en mí, sino que soy agradecido por todo lo que Dios hace y yo le rindo esa adoración al Señor. Tal vez el ciego podría haberse quejado con el Señor: mis padres pecaron, entonces yo por eso estoy ciego. Podrían haber dicho: mirá, ¿sabes qué? Tuve un golpe, perdí por cierto trabajo, perdí mi vista. Sin embargo, dice que el Señor Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo lo obvio, ¿no? ¿Qué dijo el ciego? Maestro, que recobre la vista. Entonces, ¿por qué Jesús le preguntaba algo que visualmente él veía que era obvio? Muchas veces Jesús quiere preguntarnos qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, no porque Él no lo sepa, sino porque Él quiere escuchar de nosotros cuáles son las prioridades que queremos tener. En el primer texto habíamos leído que en esa parábola había un hombre que su deseo era tener más, descansar su alma. Sin embargo, no había hecho nada para poder invertir en lo espiritual, solo se basó en lo terrenal. Nosotros como hijos de Dios estamos invirtiendo en lo espiritual y también deseamos como personas alcanzar metas personales. Entonces Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué hizo? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Encontramos a alguien que dejó todo, dejó su capa, dejó su lugar, se levantó y fue a Jesús. Y dice que él, al recibir el milagro, ¿qué hizo? Siguió a Jesús. Entonces, hoy muchas personas solo quieren resolver su situación, ¿no? ¿Cuántas veces
Tenemos personas desesperadas por volver a reconquistar su pareja, por macanas que se han mandado, ¿no? Y nos vemos acá llorar, buscar a Dios. Hombres, mujeres desesperadas porque no encuentran trabajo, ¿no? Y lo vemos acá, necesito un trabajo, necesito que Dios cambie mi vida. Pero como lo que contaba el miércoles, los que no estuvieron el miércoles, vean, escuchen la palabra de Dios por YouTube, por el canal de la iglesia. Personas que ante las circunstancias de la vida, esa semilla es comida queda en el camino, comida por los pájaros, entre las piedras que la ahogan, los espinos. Sin embargo, qué bueno es poder entender que hay algo más, no es solo lo momentáneo, es poder invertir también nuestra vida en lo espiritual. Y encontramos un montón de personas en la palabra de Dios que permanecieron a pesar de las circunstancias difíciles. Noé, que construyó el arca ante la burla de la gente, sin embargo él obedeció a Dios. Pablo continuó su misión a pesar de tantos castigos, azotes que recibió. ¿Y cuántas personas más? Vos y yo también somos parte de esta historia. Que a pesar de toda circunstancia difícil, la iglesia, nuestra casa, este año cumple 34 años. A pesar de circunstancias difíciles, crisis económicas, personas que vienen y que van, personas que se afirman en el Señor y crecen, otras están ahora a cargo de otros lugares, de otras iglesias, y eso es lo lindo, tener la mente de Cristo, tener ese objetivo de decir, sigo al Señor a pesar de Él. ¿Y cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren llegar a su familia, a su barrio? Bueno, recién Lucas contaba partes, formas de poder servir a las personas, de servir a Dios, y tenemos oportunidades para estar y para servir. Ahora, Jesús hoy te pregunta, ¿qué quieres que yo haga?